Señor, gracias por ser nuestro pastor. Gracias por la oportunidad de ser tus ovejas. Gracias por tu palabra. Gracias porque, como lo hemos dicho, tú nunca nos vas a dejar. Y ahora te suplicamos que seas tú quien hable también para animarnos y exhortarnos a hacer lo que nos corresponde hacer como tus hijos y como tus siervos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Los mandamientos de Jesús. Dani, se está grabando. No sabes por si hay problemas que lo puedas grabar. Okay. El mandamiento de hoy es nacer de nuevo. Les voy a leer la historia de Nicodemo. Creo que algunos la conocen. No toda, pero voy a leer un pedacito de la historia de Nicodemo. Juan capítulo 3, de los versículos del 1 al 9 voy a leer. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? En este pasaje viene un hombre conocedor de la ley, bastante preparado, y viene a platicar con Jesús. Algunos dicen que vino de noche porque se estaba escondiendo, otros que vino de noche porque no tenía tiempo, era muy ocupado. El chiste es que vino con Jesús, no importa sus problemas personales, él vino con Jesús. Y es impresionante cómo que lo primero que hace Jesús es enfrentarlo con su realidad. Él viene diciéndole otra cosa, viene un poquito halagándolo: oye, pues eres alguien muy especial, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Así es que viene como para tratar de sondearlo, me lo imagino así, queriendo entablar la plática con Jesús. Y de sopetón Jesús le dice: Nicodemo, te digo que si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. Jesús sabe lo que él necesita. No pierde tiempo en ese sentido. Viene y le habla directamente. Para ir al cielo tienes que nacer de nuevo. Voy a tratar de ser muy compacto el día de hoy. Te lo voy a tratar de hacer muy práctico antes de dar una explicación final. Hoy en nuestros días hay muchos Nicodemos que andan buscando a Dios de alguna manera. Van a alguna iglesia, leen la Biblia, oran, se portan bien, tratan de ser buenas personas, porque piensan que de esa manera van a agradar a Dios para poder estar en el cielo. Y no digo que eso esté mal, son cosas buenas. Pero tengo que decirte lo que Jesús le dijo a Nicodemo: para ir al cielo tienes que nacer de nuevo. Es la única manera. No hay otra manera. No es si eres bueno, no es si sabes mucho, no es si te portas bien, no es si lees la Biblia, vas a la iglesia, si eres buen esposo, buena esposa, buen hijo, buen trabajador. No importa eso, es si naces de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, todo lo que tú puedas hacer se va a quedar en tu viejo hombre, que está lejos de Dios. ¿Por qué es esencial nacer de nuevo? Te voy a decir lo que dice Romanos 5:12. Me voy a brincar una, Daniela, te regresas. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, nuestra naturaleza humana es una naturaleza pecadora. Por eso cuando nacemos, estamos heredando o recibiendo los rasgos, características, debilidades y limitaciones de nuestro Padre terrenal.
de la humanidad. Rasgos, características, debilidades y limitaciones de la humanidad que ha caído en pecado, que fue creada a la imagen de Dios, sí, pero que le dio la espalda a Dios. Que fue creada para estar con Dios eternamente y para siempre, pero que decidió ser separada de Dios para ser su propio Dios. Heredamos esa naturaleza pecaminosa y esta naturaleza nos aparta de Dios. Nos hace pensar y vivir en contra de los principios de Dios. El profeta Jeremías decía que todas mis buenas acciones, aún delante de Dios, son como trapos de inmundicia. ¿Qué puede presentarle una persona pecadora a Dios que sea agradable y santo para él? Nada. Si el hombre se convirtió en una persona pecadora, todo lo que hace, aunque moralmente sea bueno, es pecado. Me distraje y lo voy a repetir. Si una persona que ahora tiene la naturaleza pecadora, cualquier cosa que haga va a ser consecuencia de pecado. Va a estar ensuciada con el pecado. No es hasta que Cristo viene y restaura esa vida que una persona puede presentarle una ofrenda agradable a Dios. ¿Me estoy explicando? Si tú alimentas a una fuente, hay un ejemplo que dice la Biblia con eso, con agua sucia, ¿qué es lo que va a salir por el chorrito? Agua sucia, porque el alimento es agua sucia. Si la fuente tiene agua sucia, va a salir agua sucia. Si le cambias agua limpia, va a ser agua limpia. Una persona pecadora, lo único que hace son acciones pecaminosas. Repito, aunque vayas a la iglesia, sabes que hay mucha gente que va a la iglesia y está cometiendo pecado. Porque van para satisfacer su necesidad y no para glorificar a Dios. Van para justificar que ya vine, Señor, para que me atiendas, para que me escuches lo que te pido, porque vine a tu iglesia, como si le hiciéramos un favor a Dios. No lo decimos, pero lo hacemos inconscientemente. Vengo a la iglesia a sentirme bien, que ya vine y puedo terminar la semana o iniciar la semana bien porque ya fui a la iglesia. O me levanto en la mañana para orar para que Dios me bendiga en el día. Y cuando no oro me siento mal porque no lo hice. Tengo que cumplir con eso porque lo importante es que lo haga. Vivimos vidas religiosas. Eso ya sin tomar en cuenta todos aquellos que viven alejados de Dios, que blasfeman, que ofenden, que no creen en Dios. A lo que quiero llegar es que cualquier cosa que sale de una naturaleza pecaminosa es pecado y es lo que heredamos de nuestros padres terrenales. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, no se trata de entrar en el vientre de tu madre y nacer, se trata de hacerlo espiritualmente, se trata de nacer espiritualmente, nacer en fe. Es decir, cuando nacemos de nuevo, los rasgos, características, pero ahora fortalezas y habilidades de nuestro Padre Celestial son puestas en nosotros. ¿Se acuerdan de ahí el pasaje que tenemos como eslogan? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando tú me ves a mí, ya no me ves a mí, lo ves a Él. Ya no ves mis debilidades, ves sus fortalezas. Vivo lo que Él es en mí. ¿Por qué es en Jesús? ¿Por qué la fe en Jesús? La Biblia dice, al que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, aquel que no era pecador, tomó una forma de ser pecador, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La versión parafraseada dice, Dios tomó a Jesús que era sin pecado y lo puso en mi lugar, que yo era un pecador, y a mi pecador me puso en su lugar sin pecado. A él lo declaró culpable y a mí me declaró justo. La fe en Jesús es porque Él ha sido el único que ha podido vivir una vida santa, recta y agradable a Dios. Por eso se pudo dar en la cruz del Calvario por nosotros. El nacer de nuevo no es algo físico, por eso le decía a Nicodemo, no tienes que entrar al vientre de tu madre, es algo espiritual, pero que sí tiene trascendencia en lo físico. Sí cambia mi forma de ser, cambia mi vida.
En el pasaje que leímos, Jesús identificó dos factores con este nuevo nacimiento, el agua y el espíritu. Voy a hablar de eso la próxima semana. Es el bautismo, el sacramental y el bautismo espiritual. Pero te quiero dar solamente 5 evidencias de lo que implica nacer de nuevo, y eso es para que tú te puedas ver a ti mismo. Y al final te voy a decir por qué estoy haciendo esto. ¿Cómo se da cuenta una persona que nació de nuevo? Número 1, tiene amor por la palabra de Dios. Cuando el Espíritu de Dios entra en una persona para hacerla nueva, crea una nueva persona, y esta persona tiene un hambre especial por la palabra de Dios. Necesito alimentarme de Dios. Necesito saber quién es Él, saber qué quiere, saber cómo es, saber cómo lo puedo agradar, saber qué tiene para mí. Necesito alimentarme de la palabra de Dios. El apóstol Pedro decía: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Primera de Pedro 2:2. Para que por ella crezcan para la salvación, desarrollen esa vida salvada que ya tienen por Él. Pablo le escribió a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una persona que ha nacido de nuevo tiene que alimentarse de Dios y lo necesita, lo anhelas. Número 2, tienes una nueva conciencia del pecado. Ya el pecado no te parece algo agradable. El pecado te ofende, porque ofende a Dios. Cuando tú vas a pecar te sientes mal, porque el Espíritu Santo te dice: eso no me agrada. Tienes una nueva conciencia del pecado. El Espíritu Santo nos convence de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, porque está transformando tu vida completa. Mira lo que dice Gálatas 5:19, cuando habla de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y tal vez tú me dirías: yo no estoy en ninguna de esas. Muchas veces somos adúlteros, lo he dicho muchas veces, no físicamente, sino cuando tenemos otro Dios, cuando confío más en el dinero, o más en el doctor, o más en las medicinas. Estoy adulterando en contra de Dios espiritualmente. O fornicamos, o cuando hay inmundicia. No es malo que sea como el mundo. No es malo que sea como los demás. No es malo que hable con ellos. No es malo que piense como ellos. No es malo que vea las mismas películas que ellos ven. No es malo que me gusten las mismas diversiones que a ellos les gustan. Somos iguales que el mundo, y el mundo es inmundo porque está alejado de Dios. Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. ¿No te has enojado con alguien? ¿No te has peleado con alguien? ¿No tienes celos? ¿O no te has airado? Disensiones, contiendas, herejías. Hemos caído en muchas cosas de esas. ¿Te acuerdas que Jesús llevó la ley un poquito más allá, o más bien un mucho más allá? No te digo que no mates. Te digo que si le dices tonto a tu hermano, eres digno del mismo juicio que el asesino. Cuando vemos todas estas obras de la carne, son cosas que están en nosotros naturalmente por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cuando hemos nacido de nuevo, cuando el Señor nos ha hecho renacer en Él otra vez, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es algo que Él produce en nosotros. Y es algo que nosotros podemos hacer para Él, para darle a Él. Una persona que ha nacido de nuevo ama la palabra de Dios, un amor especial por la palabra de Dios. No puedes estar un día sin leer la palabra de Dios.
Tienes una nueva conciencia del pecado, aborreces el pecado, no quieres pecar, y cuando pecas inmediatamente vas con Dios para arrepentirte. Número 3, tienes un nuevo amor por Dios. No nada más por su palabra y no nada más por no ofenderlo, sino por lo que Él es, por su presencia, por su influencia en tu vida. Amar a Dios no es decir, sí creo en Dios. O no es de decir, sí confío en Dios. O decir, sí amo a Dios. Amar a Dios no es decirlo. Amar a Dios es vivirlo. Es expresarlo más que con tu boca, con tus acciones, con tus ojos, con tus oídos, con tus manos al atender a otros. No es decir, Dios me dijo que perdonara, yo lo perdono pero lejecitos. Es perdonarlo y volverlo a servir. Y si te vuelve a ofender, es perdonarlo y volverlo a servir, sabiendo que te va a volver a traicionar. ¿Por qué? Porque si amas a Dios, vas a decir, Dios, tú hiciste lo mismo conmigo. Y sigues haciendo lo mismo conmigo. Porque a pesar de que te digo que te amo, te vuelvo a ofender con mi pecado. Y te vuelvo a ofender con mi pecado. Y vuelvo a dudar de ti. Y me olvido de ti y pongo mis ojos en otra cosa. Y Dios está con los brazos abiertos esperándote cuando tú de repente te das la vuelta para ver si la influencia que tienes en el gobierno te ayuda, para ver si alguien te presta más el dinero porque no estás confiado en que Dios te lo vaya a dar, para ver si alguien te puede suplir cuando Dios está esperando que solamente vengas con Él. Amar a Dios, entonces, es creerte quién es Él y quién eres tú. Pablo lo decía así, 2 Corintios 5:20, somos embajadores en el nombre de Cristo. Yo represento al Señor en el lugar donde Él me pone. Mi vestimenta lo representa a Él, mis palabras lo representan a Él, mis actitudes lo representan a Él. La forma en la que me divierto, la forma en la que me enojo y discuto lo representa a Él. Porque mi trabajo aquí en la tierra es ser su representante, no es vivir mi vida. Él tiene una vida esperándome allá. Él tiene una vida especial para mí, que se perdió en el Edén y que Él la recuperó en la cruz del Calvario. Mi trabajo ahorita aquí, tu trabajo ahorita aquí, es darle gloria a Él a través de cada cosa que haces, disfrutar tu vida, pero siempre con la conciencia de que alguien te está viendo. Aun cuando menos lo esperas, alguien te está viendo, tus hijos, tu familia, tus amigos. Acabo de leer un artículo, acabo de traducir un artículo de una predicación de un pastor que dice que lamentablemente los hijos se están alejando de Dios. Hicieron una encuesta en Estados Unidos entre hijos cristianos, familias cristianas, para preguntarle a los hijos por qué se habían alejado de Dios. El porcentaje mayor en la respuesta fue por la hipocresía de mis papás. Porque en la iglesia son uno y en la casa son otro. El mayor porcentaje de los muchachos que dijeron eso eran hijos de pastor. Porque a veces así somos. Por eso me da tanta pena lo que hicieron ahorita. Porque digo, tal vez en la casa soy diferente. Necesitamos un nuevo amor por Dios. Algo que en realidad nos haga amarlo tanto, es el mismo, no hay nada más. Pero necesitamos amarlo como Él se merece amarlo. Primera de Corintios 10:31, si comes o bebes o haces cualquier cosa, hazlo para la gloria de Dios. Aún lo más elemental, lo que necesitas para vivir, para respirar, si respiras, hazlo para la gloria de Dios.
Cuando tú amas a Dios de esa manera, es muy fácil poder cumplir el cuarto punto: amar a otros creyentes. Cuando tú amas a Dios de esta manera, eso provoca solo que tú ames a otros que aman a Dios como tú lo amas. Eso genera una unidad que la Biblia dice que el mundo lo va a ver y van a decir: en realidad Dios existe por la forma en la que nos ven amarnos a nosotros. Romanos 12:5, así nosotros, siendo mucho, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nos amamos siendo diferentes, pensando diferente, con gustos diferentes. A Arnoldo le gusta la sardina, a mí no me gusta. Pero nos amamos. Tenemos que aprender a formar este cuerpo y a respetarnos unos a otros, porque yo no puedo hacer nada sin ustedes y ustedes no pueden hacer nada sin los demás y sin mí. Cuando tú amas a Dios de esa manera y amas al prójimo, a tus hermanos, hay algo que nace solo también, y es una pasión por los perdidos. Porque después de tener una comunión con tus hermanos y salir de aquí y ver a la gente que se está perdiendo sin Cristo, te provoca un dolor en el corazón, te provoca un amor por ellos para decirles: necesitas de Jesús. Necesitas conocer a Dios como yo lo conozco. Y no te estoy presumiendo, te lo estoy diciendo solamente, lo necesitas. Es algo natural cuando amas a Dios de esa manera el poder cumplir con la gran comisión. Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Recuerden, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No te voy a dejar solo. La pregunta que te tengo que hacer entonces es: ¿ya naciste de nuevo? En realidad ya naciste de nuevo. Dios nos ha llamado para formar esta iglesia, y estoy seguro que te ha llamado para formar esta iglesia, este cuerpo local, para que desde aquí Dios pueda alcanzar a otras personas que conocemos, que nos rodean, que nos va a poner enfrente. Y lo puede hacer sin tu participación o con tu participación. Dios no nos necesita en realidad. Él puede hacer que las piedras hablen, pero no lo quiere hacer así, quiere hacerlo a través de ti. Y la mejor manera de poder darle a alguien algo es cuando tú lo tienes. No puedes compartir algo que no tienes. Por eso la pregunta es: ¿ya naciste de nuevo? Analiza tu vida. ¿Cuánta pasión tienes por la palabra de Dios? ¿Cuánto amor tienes por Dios? ¿Cuánto amor tienes por su iglesia? ¿Cuánto amor tienes por los perdidos? ¿Cuánto aborreces el pecado? Ya naciste de nuevo. No es un regaño, es una exhortación. Nos vamos a seguir viendo aquí, vamos a disfrutar, vamos a ir a un picnic, vamos a ir a jugar boliche, vamos a ir a hacer muchas cosas. Pero si no hemos nacido de nuevo, cuando todo eso termine, ahí sí va a ser el sufrir. Y Dios nos está llamando para que lo podamos disfrutar desde ya. Por eso nuestra visión como iglesia es el cielo en la tierra. Estamos disfrutando el cielo desde ya. Y lo único que necesitas es nacer de nuevo. Por eso les he dicho, y es parte de la explicación que quiero dar, algún día vamos a tener un taller. ¿Qué podemos decir cuando compartimos el Evangelio? ¿Qué tenemos que decir? Tenemos que presentar el plan de salvación, las malas noticias. Dios creó al mundo, pero el mundo se alejó de él, y no hay nada que podamos hacer para volver a Dios. Y cada día el mundo es en decadencia. Hay un canto que mi esposa trae mucho en la mente, no sé si lo han escuchado: todo va a estar bien, todo va a estar bien. No sé ni quién lo canta, pero es muy famoso. Es cristiano, se supone que está hablando de
de que Dios es bueno y todo va a estar bien. Siempre he dicho que me considero como el profeta Jeremías, porque siempre traigo malas noticias. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios, es cierto. Pero las cosas no van a estar bien. El mundo va en decadencia, en decadencia, en decadencia, y cada vez se va a alejar más de Dios. Y cada vez va a haber más persecución. Y cada vez va a haber más crítica y cada vez va a haber más dificultad para vivir. A los que hemos nacido de nuevo no nos preocupa. Es parte de lo que Dios ha dicho y sabemos que Dios está de nuestro lado. De alguna manera todo va a estar bien, pero va a ser difícil. Traigo algo mucho en la mente desde hace pocas semanas que lo vimos. La carta de Pablo a los filipenses, la carta del gozo. ¿Sabes qué le dice Pablo a los filipenses? Sufrir por Cristo no es morir por Él. Eso es lo último. Sufrir por Cristo es vivir por Él. Y Él los exhorta y les dice, ustedes han sido llamados a eso, a sufrir para Él. Porque la vida que hoy estamos llevando lejos de Dios, nosotros no, digo, el mundo en general, va a provocar sufrimiento. Otra vez, los que hemos nacido de Dios no nos preocupamos. Anhelamos que eso pase lo más rápido posible para que el Señor venga. Pero tiene que pasar. Tenemos que estar conscientes de eso. Pero Dios cumple sus promesas y todas las cosas van a ayudar para nuestro bien. No será muy grato, pero va a ser para nuestro bien. ¿Ya naciste de nuevo? Si naces de nuevo, la seguridad que Él te puede dar, la esperanza que Él te puede dar, el gozo que Él te puede dar, te van a ayudar a vivir la vida de una manera excepcional. No hay bancarrota, no hay cáncer, no hay accidente, no hay situación difícil que te vaya a desestabilizar, que te vaya a tumbar, que te vaya a aniquilar. Te va a doler, pero vas a salir adelante y vas a crecer. Les decía que por eso tenemos que aprender a compartir las buenas nuevas. Tenemos que decirle a la gente las malas noticias. El mundo está así por el pecado, pero hay buenas noticias. Cristo vino a salvarnos. Y lo único que tienes que hacer es nacer de nuevo. Creer en Él. Cuando estés compartiendo con alguna persona que tiene una creencia diferente religiosa a la tuya, no te pongas a discutir con la persona. Si él cree algunas otras cosas, algunas formas diferentes para llegar a Dios, no discutas con la persona. No caigas en el juego de platicar de eso. Lo único que tú tienes que decirle, mira, lo único que yo te digo es que Cristo Jesús murió por ti para darte vida y tienes que creer en Jesús. Sí, pero es que yo hago estas cosas para poder vivir mi fe. Yo lo único que te digo es que Cristo, siendo Dios, dejó su condición de Dios, se hizo un hombre y aún menos que un hombre, porque murió siendo humillado en la cruz del Calvario para que tú puedas tener vida. Cree en Él. No trates de convencer a la gente de si el camino que lleva está bien o mal. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo. A lo mejor a través de ti. Ya cuando tengas más confianza con la persona, cuando sea tu amigo y que te diga, oye, ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué hacemos esto diferente? Y tengas la confianza para decírselo y él te lo reciba. Pero si es la primera vez que ves a la persona y criticas su forma de hacer religión, lo vas a alejar de ti. No estamos aquí para discutir. Jesús no se puso a discutir con el fariseo que vino y que era un maestro de la ley, y Jesús no se puso a decirle, es que lo que tú haces está mal, Nicodemo.
Tienes que corregirte, estás haciendo esto equivocado. Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y eso choqueó a Nicodemo. Al grado de que Jesús le dice en un momento, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. No es que entres en el vientre de tu madre, es que creas en mí. ¿Ya naciste de nuevo? La Viña no vamos a hacer una iglesia que hable de... Tenemos una denominación porque es la que nos acogió y tenemos que a través de esa denominación una forma de gobierno. Sí, es la forma en la que nos gobernamos. Pero nuestra base somos una iglesia cristocéntrica, bíblica. Espero que la próxima semana tengamos bautizos, porque voy a hablar del bautismo. ¡Tarán! Algunos se bautizan por inmersión, otros por aspersión, otros por derramamiento. No importa cómo lo hagas. Lo vamos a hacer. Esa es la diferencia. Algunos oran de una manera, otros oran de otra manera. No importa cómo lo hagas. El chiste es que lo hagamos. Ya me estoy extendiendo. Hoy solamente quería decirte, ya naciste de nuevo. Para que nos veamos allá en el cielo. Para que nos veamos allá en el cielo tenemos que haber nacido de nuevo. Asegúrate de que hayas nacido de nuevo. Las 5 cosas que te dije te ayudan para saber si en realidad naciste de nuevo. Haz un autoanálisis. Si dices, creo que no tengo tanto amor por Dios porque todavía amo algunas otras cosas más. Todavía prefiero, si va a jugar mi equipo favorito, quedarme a ver el juego que venir a la iglesia. O quedarme a ver el espectáculo que venir a la iglesia. O quedarme a tomar una cerveza que entrar en el grupo de estudio. O dejar que mi hijo se vaya porque yo estoy cansado. No sé, estoy especulando solamente cosas. Cuando naces de nuevo, no hay nada más importante que Dios. Y las responsabilidades que Dios te da. Si no has nacido de nuevo, qué mejor día hoy que decirle, Señor, aquí estoy. Hazme una nueva persona. Hazme una nueva persona. Vamos a orar. Señor, solamente tú puedes hacer esa transformación en nuestras vidas. Solamente tú la has hecho. Estamos convencidos de que una vez que tú nos has rescatado, nunca perderemos, Señor, esa salvación. Estamos convencidos de que no podemos hacer nada para ganarla. Tú lo hiciste todo y nos la regalas. Pero también sabemos, Señor, que tú vienes y te pones delante de nosotros y nos dices, cree en mí. Y lo único que tengo que hacer para ser transformado en una nueva creación es decirte, sí, Jesús, creo. Así es que, Señor, gracias por los que tú ya has transformado, ya has cambiado. Gracias por la salvación que ya nos has dado. Pero si hay alguien, Señor, que tal vez no está seguro o segura, si hay alguien que tal vez nunca lo ha hecho, y esto no se trata, Señor, de nuestra educación, de nuestra enseñanza, nuestra historia religiosa,
Esto se trata solamente de tú y yo, de tú y la persona. Si hay alguien que no lo ha hecho, que tu Espíritu Santo hoy nos convenza para decirte: Jesús, creo en ti. Creo en ti. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu Espíritu. Gracias porque hoy creo que tú has entrado a mi corazón, a mi mente, y me vas a hacer una nueva persona. Muchas gracias, Señor.